En esta clase vamos a continuar con el modelado de nuestra isla que estábamos trabajando en el video anterior. Si recordamos, en ese video hicimos únicamente los 5 pisos y el contenido del primer piso. En este video vamos a continuar con el segundo, el tercero y el cuarto piso. Para eso abrimos nuestro programa e inmediatamente nos vamos al entorno de modelado y cargamos el archivo con el que estábamos trabajando. Una vez con nuestro proyecto ya abierto, empezamos a modelar el contenido del segundo nivel. En este caso va a ser una casa como la del primer nivel, pero con la diferencia de que va a ser de 2 plantas y con un poco más de detalle. Así que comencemos ubicando un cubo para darle forma a nuestra segunda casa. Lo ubicamos, lo escalamos y lo ponemos en la parte que queremos. Una vez que ya lo hemos ubicado, lo vamos a convertir en editable y vamos a ir al modo polígonos. Con selección de pincel vamos a seleccionar la parte superior, clic derecho y separar. Esta parte nos va a servir para hacer nuestro techo. Vamos a renombrar esto como techo y volvemos a nuestro cubo base. Una vez que hemos vuelto a nuestro cubo base, vamos a seleccionar el polígono de la derecha, clic derecho y separar. Una vez que lo hemos separado, lo renombramos y hacemos un inset con extrusión interior. Una vez que tenemos esto, vamos a mover nuestra extrusión un poco hacia abajo. En el modo arista vamos a seleccionar la arista superior y la movemos. Una vez que ya tenemos esta parte lista, volvemos a nuestro modo de polígonos y hacemos una extrusión. Con nuestra extrusión ya lista, seleccionamos el polígono superior, clic derecho y separar. Una vez que hemos separado, lo vamos a hacer un poco más grande con la herramienta de escalar y lo ubicamos correctamente. Una vez que lo hemos escalado, vamos a ir a la herramienta de extrusión y vamos a hacer una pequeña extrusión seguida de una más grande. Con la selección activa vamos a escalar este nuevo polígono que hemos creado. Una vez que lo hemos escalado al tamaño que queremos, lo movemos y ya con eso tendríamos nuestro techo. Y continuamos con nuestro modelado. Para esta edificación, aparte del techo, lo único que le quiero añadir son unas ventanas, así que vamos a copiar las ventanas que hicimos en la casa anterior y las ubicamos. Una vez que yo ubiqué correctamente mis ventanas, voy a pasar a la edificación principal y voy a comenzar con el techo. Selecciono el polígono que separé con anterioridad y genero una extrusión. Una vez que ya he hecho la extrusión, voy a mi herramienta de corte cíclico y genero un corte cualquiera. Si yo uso esta herramienta, veo que me aparece esta barra de aquí, que me indica dónde he hecho el corte. En este caso hice un corte al 25,998%. Yo quiero hacer 2 cortes que sean proporcionalmente iguales. Eso sería muy difícil si lo hago únicamente al ojo. Para eso vamos a usar este botoncito de más y con nuestro corte en cualquier lado que lo hayamos hecho vamos a darle y se va a dividir perfectamente. Ya está hecho los cortes al 33% y al 66%. Ahora solo tengo que ir a mi modo aristas, seleccionar las aristas de los extremos y biselo. Vuelvo al modo polígonos y selecciono lo que no biselé y lo extruyo. Ya con mi extrusión hecha, voy a volver a copiar la ventana de aquí y lo ubico correctamente para con esto dar por terminado el techo de mi edificación principal. Vuelvo a copiar esta ventana y en este caso la escalo un poco más hacia los costados para darle un poco más de anchura. Ya con esta ventana ubicada voy a seleccionar mi cubo base nuevamente y voy a irme a su modo polígonos. Vuelvo a usar mi herramienta de corte cíclico, hago un corte cualquiera y le doy al botoncito de más, haciendo un corte proporcional. Una vez que ya he hecho este corte, voy a realizar otros cortes por aquí y por aquí. Y otro por aquí. Este polígono que he generado lo voy a utilizar para generarle un techo a mi puerta. Entonces voy a seleccionarlo, clic derecho, separar, lo renombro y hago una extrusión activando la opción de crear tapas. Porque si yo hago esta extrusión con esta opción desactivada, cuando yo voy a mi modo solo en vista, veo que en la parte de atrás me queda un hueco. En este caso yo no quiero que pase esto, porque quiero luego tomar este polígono que debería estar aquí y escalarlo. Para solucionar eso hay 2 formas. Con esta herramienta de aquí que se llama cerrar agujero de polígonos, la seleccionamos
y nos ubicamos aquí. Vemos que nos aparece un cuadrito blanco, damos clic y se tapa este agujero. La otra opción y la más correcta es trabajar directamente con la opción de tapas activada. Si nosotros vamos a los atributos de extrusión y activamos crear tapas, vemos que al generar la extrusión nos va a aparecer la tapa en todo momento y no vamos a tener que estar volviendo a rellenar los huecos que nos hemos olvidado de hacer. Así que con la opción de crear tapas activada realizamos la extrusión. Vamos a nuestro modo aristas, selección de pincel y seleccionamos esta arista de aquí. La movemos y con eso tendríamos ya el techo que va a cubrir nuestra puerta principal. Pero en este caso el techo no puede estar flotando, así que le vamos a hacer un par de soportes. Para eso volvemos a la herramienta corte cíclico, hacemos un corte por aquí, un corte por acá y otro corte por acá. Una vez con mis cortes hechos voy a solo en vista y voy a seleccionar estos cubitos que he creado en el modo polígonos. Los selecciono, con la herramienta de extrusión interior hago un inset, clic derecho y separo. Una vez que he separado solamente me falta desactivar la opción de solo en vista y extruir. Y con eso ya tendría los soportes y el techito. Antes de pasar directamente a la puerta voy a hacerle un pequeño retoque a este techo, seleccionándolo, activando la opción de solo en vista y en el modo de polígonos seleccionando la parte de atrás. Con la herramienta escalar lo hago un poquito más ancho y ya puedo pasar directamente a mi puerta principal. Vuelvo a mi cubo base, selecciono este polígono de aquí, clic derecho, separo, extruyo, hago una extrusión interior, en modo arista selecciono la arista inferior y la ubico correctamente, vuelvo al modo polígonos y aquí hago un corte con corte cíclico. Y en esta barrita me aparece que el corte ha sido el 33,467%. Yo quiero que sea exactamente a la mitad, así que voy a dar doble clic y voy a escribir 50. Y con eso tengo un corte exactamente a la mitad. Ahora solo tengo que hacer una extrusión hacia atrás, pero esta vez sí desactivando la opción de crear tapas, porque si no voy a tener este problema. Desactivo, extruyo hacia atrás y hago una extrusión interior con la opción de preservar grupos desactivada. Una vez que ya he hecho los insets, vuelvo a hacer una extrusión hacia atrás y ya habría terminado la puerta principal. Ahora lo único que me queda es agregarle un par de detalles. Para eso vamos a crear un cilindro y lo vamos a escalar. Lo ubicamos encima de este techo, lo convertimos en editable y con selección cíclica en modo polígono seleccionamos la parte de arriba. En este cilindro sí debo activar la opción de preservar grupos, porque si hago la extrusión interior me da este error bastante feo. Así que lo que voy a hacer es dar preservar grupos y hacer extrusión interior sin ningún problema. Muevo un poquito, extrusión interior, extrusión hacia arriba, extrusión interior, nuevamente extruyo, extruyo interiormente, vuelvo a extruir, pero en este caso empiezo a rotar de a poco. Extrusión interior, extruyo y roto. Extrusión interior, extruyo y roto. Y con eso habría terminado la base de la antena, que va a estar encima de esta casita. Pero me falta la antena. Para eso voy a crear un cono y lo ubico encima de esta base. Una vez que ya lo he ubicado, voy a irme a sus atributos y en radio superior voy a empezar a aumentarle un poquito. En este caso creo que voy a dejarlo en 6 y ya lo puedo convertir en editable. Una vez que lo he hecho editable, voy a selección cíclica y selecciono esta parte de aquí. Con extrusión interior hago una pequeña extrusión y vuelvo a hacer otra. Con esta selección activa me empiezo a mover hacia atrás y escalo. Una vez que ya lo he escalado, puedo hacer una extrusión interior y extruir hacia adelante, para por último escalar esta parte de aquí y tener terminada mi antena. En este caso me quedó bastante ancha, así que voy a seleccionarla y voy a hacerla un poquito más plana. Lo mismo hago con la base, que la hice más grande de lo normal, y ubico todo correctamente, para posteriormente agruparlas y pasar con las luminarias. Para hacer las luminarias lo que vamos a hacer es crear un cubo, escalarlo y convertirlo en editable. Una vez que hemos convertido en editable nuestro cubo, vamos a irnos al modo polígonos y con selección de pincel vamos a seleccionar el polígono superior. Clic derecho, separo. Una vez que lo he separado, con herramienta escalar lo hago un poco más ancho y hago una extrusión.
Vuelvo a mi selección de pincel y selecciono el polígono frontal. Me dirijo a extrusión interior y hago un pequeño inset. Extruyo hacia atrás y vuelvo a hacer otro inset. Ahora doy clic derecho y separo. Vuelvo a extruir y me voy a mi modo aristas. Con selección de pincel selecciono las 4 aristas de aquí y hago un biselado. Una vez que ya he hecho el biselado voy a volver a escalar mi luminaria porque no quedó el tamaño que quería y con eso ya habría terminado. Ahora solamente tengo que agruparla y ubicarla donde quiero. Creo una copia y la hago un poco más pequeña. Y con esto ya tendría hecha toda la estructura principal de mi segundo nivel. Ahora, antes de pasar con el tercero, lo que voy a hacer es agrupar todo y empezar a ubicarlo correctamente en el espacio como hicimos en el piso anterior. Y con eso puedo pasar inmediatamente a mi tercer nivel, en el cual voy a ubicar una torre de control que voy a crear con un cilindro. Así que creo mi cilindro y lo escalo. Una vez que lo he escalado voy a ir al modo atributos y voy a quitar los segmentos de altura y los voy a dejar en 1. Los segmentos de rotación los voy a dejar en 9 y lo voy a convertir en editable. Una vez que lo convierto en editable me voy a mi modo de polígonos y empiezo a hacer un par de cortes. Voy a hacer un corte en la parte de aquí abajo para generar una base, un corte un poco más aquí arriba y otro corte por aquí. Ya con estos cortes listos voy a ir a selección cíclica y voy a seleccionar estos polígonos de aquí y voy a hacer una extrusión. Ahora voy a ir a modo aristas, nuevamente selección cíclica y selecciono estas aristas de aquí y con la herramienta escalar lo voy a hacer un poco más delgado. Vuelvo al modo polígonos, selección cíclica, selecciono esta parte de aquí y extruyo. Escojo la opción de corte cíclico y hago otro corte por aquí y un corte por aquí. Una vez que ya he hecho estos cortes, voy a selección cíclica, selecciono esta parte de aquí, clic derecho, separo. Una vez que he separado voy a hacer una extrusión y una extrusión interior con la opción de preservar grupos desactivada. Una vez que ya he hecho esto voy a hacer otra extrusión hacia atrás y ya tengo hecho estas ventanas. Ahora me voy nuevamente a mi cilindro base y selecciono esta parte de aquí con selección cíclica. Y hago una pequeña extrusión y con eso estaría casi lista mi torre, solamente me falta un par de detalles. Para eso volvemos al cilindro base y hacemos otros cortes por aquí y por aquí. Tomo mi opción de selección cíclica y selecciono. Voy a mi herramienta de selección de pincel y con control doy en la parte de aquí y deselecciono este polígono. Hago una extrusión con la opción de preservar grupos desactivada y una extrusión hacia atrás, obteniendo este resultado. Vuelvo a selección de pincel y selecciono el polígono que no seleccioné. Hago una extrusión interior, clic derecho, separar. Extruyo hacia adelante, tomo el polígono de aquí arriba y lo muevo un poquito hacia atrás. Y con eso doy por terminada mi torre de control. Ahora solamente me falta crear la escalera que me va a llevar al último piso. Así que repetimos el proceso de la escalera del primer nivel. Creo un cubo, lo ubico donde quiero, lo escalo y lo convierto en editable. Una vez que ya lo convertí en editable voy a mi modo de solo en vista y selecciono el polígono de aquí atrás. Una vez que lo he seleccionado lo que voy a hacer es escalarlo y ahora sí ya puedo desactivar mi opción y empezar a cortar. Corto, selecciono, extruyo. Corto, selecciono, extruyo. Corto, selecciono, extruyo. Y ya habría finalizado mi escalera. Ahora, como va a ser la escalera que me va a llevar al último nivel, quiero que tenga un par de detalles más, así que voy a crear otro cubo y lo pongo al lado de mi escalera. Una vez que ya lo he ubicado, lo que voy a hacer es convertirlo en editable, modo aristas, selecciono esta arista de aquí y lo muevo hacia abajo. Ya con esta forma obtenida lo que voy a hacer es crear un par de cortes y en modo polígonos selecciono estos polígonos que he creado menos el que da para la escalera y hago una extrusión. Creo una esfera, me voy a mi vista superior y lo ubico encima de esta extrusión. Al G y copiar. Voy a vista superior y con la tecla L o este botón de aquí cambio mi eje a la parte de aquí. Desactivo la opción y roto.
y lo ubico correctamente en el espacio para dar por terminado mi tercer nivel y pasar inmediatamente al cuarto nivel, que va a ser algo similar. También va a tener una torre, pero con un par de detalles más. Así que creamos otro cilindro y lo ubicamos. Nos vamos a sus atributos y en segmentos de altura ubicamos 1 y en segmentos de rotación ubicamos 9. Convertimos en editable, modo polígonos, corte cíclico y empezamos a cortar. Un corte por aquí para hacer la base, un corte por aquí, otro corte por aquí y otro corte por aquí. Selección cíclica, selecciono, extruyo, modo aristas, selección cíclica, selecciono, escalo, muevo un poquito por aquí, selección cíclica, modo polígonos, selecciono, extruyo, vuelvo a usar la opción de selección cíclica, clic derecho y separo. Una vez que separo, hago una extrusión seguido de una extrusión interior con la opción de preservar grupos desactivada, para terminar con una extrusión hacia atrás. Voy a mi cilindro principal, hago otros cortes por aquí y por aquí. Selección cíclica, pero esta vez sí selecciono todo. Extrusión interior con preservar grupos desactivado y extrusión hacia atrás. Con corte cíclico hago un corte y empiezo a darle al botoncito de más. Y sin salir de mi selección, lo que voy a hacer es irme a mi extrusión interior, clic derecho y arrastro. Para finalizar con una extrusión hacia atrás. Creo otro cubo y lo ubico encima de mi torre. Lo convierto en editable, modo polígonos, selecciono el polígono superior, extrusión interior, extrusión hacia arriba y me voy a la antena que creé en el piso número 2. La selecciono y la copio. La escalo y lo ubico correctamente. Para que no me quede flotando mi antena, lo que voy a hacer es volver a mi cubo y voy a generarle una pequeña base. Selecciono el polígono frontal, extrusión interior, la muevo un poco hacia arriba, extrusión hacia adelante, lo giro un poquito y ya tendría conectada mi antena. Hago un corte cíclico y le doy al botoncito de más una vez. Voy a selección de pincel y selecciono los tres. Extrusión interior, voy al modo puntos y selecciono todos estos puntos. Una vez que los he seleccionado con mi herramienta biselado, doy clic y arrastro, obteniendo esta forma ovalada. Vuelvo a mi modo polígonos y hago una extrusión. Genero un par de cortes, los selecciono, clic derecho, separo y hago una extrusión, terminando así mi segunda torre. Ahora, para terminar este nivel, lo único que me faltaría es una última estructura y con eso doy por finalizado este video. Para hacer esta última estructura vamos a recurrir nuevamente a un cilindro. Creo el cilindro, lo escalo y lo ubico correctamente. Voy a sus atributos y en segmentos de altura pongo 1 y en segmentos de rotación pongo 9. Convierto en editable, modo aristas, selección cíclica, selecciono la parte superior y hago un pequeño biselado. Con corte cíclico genero un par de cortes y me regreso a mi modo polígono. Con selección de pincel selecciono unos cuantos polígonos, clic derecho, separo y repito el proceso. Extrusión, extrusión interior, pero esta vez sí con la opción de preservar grupos activada. Y termino con una extrusión hacia atrás. Llegando con esto al final de este video en el que hemos trabajado las estructuras del segundo, tercer y cuarto nivel para dejar en el próximo video únicamente la estructura principal, los colores y la iluminación. Si el video te gustó puedes dejar tu like y comentar cualquier duda en la caja de comentarios que estaré respondiendo lo más pronto posible.